Una de las técnicas de análisis, como ya habíamos comentado, es la de porcientos integrales, que en esta ocasión vamos a tratar de entender. En los porcientos de integrales, esta técnica consiste en tratar de separar los contenidos de los estados financieros en cada uno de sus elementos o partes integrantes. Es decir, vamos a tratar de comprender y medir la proporción que guarda cada uno de los rubros comparado con el total del mismo estado financiero. Tenemos dos procedimientos, cualquiera de las dos formas de calcular es adecuada, es la que a ustedes más les convenga. El primero es a través de un porciento integral, donde vamos a determinar la cifra parcial y la vamos a dividir entre la cifra base y la vamos a multiplicar por 100 todo el tiempo. Esto vamos a tener que hacerlo en cada operación, o usar un factor constante que es dividir entre 100 entre la cifra base, y cada vez que tengamos un rubro, pues ese rubro, que es la cifra parcial, lo multiplicaríamos por este factor constante que determinamos. Así que cualquiera de los dos casos. Si vemos, lo importante para calcular un porciento integral es determinar la cifra base. Vamos a verificar qué es eso. La cifra base es lo que vamos a considerar el 100%. Para el balance general, la cifra base es o la suma total de activos o la suma del pasivo y capital, que en este caso el balance general siempre es el mismo importe. Así que ese es el 100%. Y para el estado de resultados, el 100% van a ser las ventas netas. Ahorita vamos a profundizar un poco más sobre ello. Veamos, en el balance general tenemos los activos y la suma total de activos, que en este caso es el 100%, porque la suma de todos estos componentes va a dar esto. Entonces la intención es desmenuzar qué proporción guarda, qué importancia relativa guarda cada uno de los conceptos con respecto a este 100%. Y para el lado del pasivo y capital, pues esta es la base, la suma de pasivo y capital, que observemos que en el balance general siempre es la misma cantidad, son sumas iguales. En el caso del estado de resultados, la cifra base es las ventas netas. Las ventas netas. Si hubiera algún concepto antes de la determinación de las ventas netas, por ejemplo, ventas brutas, descuentos y cosas así, nuestro 100% siempre debemos de considerarlo las ventas netas. Ese renglón es el 100%. ¿Por qué? Porque es el volumen, el importe de las ventas que efectivamente debemos de considerar como ventas, ya que si hubiésemos vendido un poco más, pero a final de cuentas algunos clientes se retractaron y nos hicieron la devolución de esos productos, pues esas no son ventas. Entonces por eso ventas netas es el 100%, y la intención es que veamos el peso relativo, la importancia relativa de cada uno de los renglones del estado de resultados comparado contra esa base que son las ventas netas. Entonces veamos la composición en porcientos integrales del balance general. Por ejemplo, en este caso, en este balance general, nuestro activo total es el 100%, y si usamos el primer procedimiento sería dividir 218 entre 3396, y el resultado lo multiplicamos por 100 y nos va a dar 6.4, aproximadamente 6.4%. Y así sucesivamente cada uno de los conceptos. Por ejemplo, el concepto de cliente serían 378 entre 3396 multiplicado por 100 y nos da 11.1. Así sucesivamente. Y entonces, ahora sí, si este es el 100%, podemos comparar el peso y la importancia de cada renglón. ¿Cuál es el más importante de todos los renglones? Como observamos en este ejemplo,
el rubro más importante es el de deudores diversos, con 20.6% del total de los activos. ¿Sí? Vemos que el activo circulante tiene un total de 67.5%. ¿Sí? Y vemos cómo se compone ese activo circulante. En el caso del pasivo, observemos de la misma forma que la base es la suma del pasivo y el capital, que es el 100%, y con esto vamos a descomponer cada uno de los renglones. Por ejemplo, proveedores son 650 dividido entre 3.396 y multiplicado por 100 nos da entonces aproximadamente 19.1%. Y así sucesivamente. Y también entonces, una vez que hemos terminado, podemos observar la importancia de cada uno de los conceptos. Es más, veamos en global el capital contable. Los 580 representan el 17.1% del total de fuentes de financiamiento. Si las fuentes de financiamiento es 100% y el capital, lo que pusieron los accionistas, es 17.1%, el diferencial es puesto por deuda, que aquí está, 83.9. Y si sumamos 83.9 con 17.1, nos da 100%. Entonces, de esta manera es como podemos desmenuzar los rubros del estado financiero para poder entender la importancia de cada uno de ellos en relación al total que está en esas partidas. En el caso del estado de resultados, observemos entonces, las ventas netas son el 100%, los 6.150 son el 100%, y como hay un desglose de cuáles son las ventas de contado y cuáles son las ventas a crédito, podemos aquí identificar, por ejemplo, las ventas netas, ventas contado sería 1.530 entre la base que son las ventas netas 6.150 multiplicado por 100 nos da aproximadamente 24.9%. Y en el caso de las ventas crédito, 4.620 entre 6.150 multiplicado por 100 nos da aproximadamente 75.1, que si sumamos ambas pues da el 100, ¿no? Entonces aquí podemos observar cuál es el rubro de las ventas más importante. Pues fueron las ventas de crédito, es el 75% del total de las ventas, o sea, 3/4 partes de las ventas son a crédito. ¿Se dan cuenta? A través del análisis de los porcientos integrales podemos entonces entender eso, la importancia de cada renglón. Vemos cómo el costo de ventas es el 70% de las ventas. ¿Qué significa ese 70%? Pues que del total de ventas, del total de ingresos por las ventas, el 70% se usa para cubrir los costos. Y analógicamente, por razonamiento podemos decir que el 30% sirve para todos los demás gastos, ¿no? Bueno, la utilidad bruta es el 30%, porque las ventas menos el costo de venta pues da utilidad bruta. Los gastos, veamos la importancia de cada uno de los renglones de gastos. El gasto de venta es de 3.7% y el gasto de administración es de 2.7%, ¿se dan cuenta? Y los intereses es 18%. Veamos cómo en este ejemplo podemos distinguir que los gastos por intereses incluso son más grandes que los gastos de venta, que los gastos de administración e incluso que ambos juntos sumados, que es del 6.4%. Y vemos cómo en el ejemplo la utilidad neta de esta empresa es de 2.5% del total de ventas. Es decir, que cuando vende el total de sus ventas, del total de ingresos, 2.5% de ese total de ingresos son utilidades. Vamos a razonar un poquito más. Si lo viéramos este 100% como si fueran centavos, 100 centavos, un peso, por cada peso de ventas, 2 centavos, 2.5 centavos, 2 centavos son utilidad. Quiere decir que del esfuerzo de la empresa, por cada vez que se esfuerza y logra vender un peso, está obteniendo 2 centavos de utilidad. Y aquí entonces también podemos dimensionar la necesidad de esforzarse de la empresa.